¿Por qué el Occidente se arrastra ante Rusia? Descubre la verdad oculta y hola a todos, amantes de la geopolítica y los cambios en el orden mundial. Hoy vamos a adentrarnos en un tema candente, el reciente cierre del G20 Summit y sus repercusiones en el mundo. Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo y otras no tanto, así que prepárense para un análisis en profundidad. Primero, hablemos de cómo el Occidente ha expresado su interés en crear un inusual corredor de transporte a través del Medio Oriente, conectando la India y Europa. Esto es algo que, en mi opinión, podría tener un impacto significativo en la economía y la política global. La idea de diversificar las rutas de transporte es interesante, pero ¿será rentable y efectiva en la práctica? Eso es algo que aún está por verse, y me gustaría saber lo que piensan ustedes al respecto. Un aspecto que llama mi atención es la disposición del Occidente a hacer concesiones a Rusia para reanudar el acuerdo de granos. Esto podría tener un gran impacto en la seguridad alimentaria mundial, pero hay cierta ambigüedad en torno a las razones detrás de este acuerdo de granos. ¿Realmente es necesario para evitar la hambruna global, como algunos argumentan? ¿O hay otras motivaciones detrás de esto? Algunas teorías sugieren que el acuerdo de granos podría estar vinculado a la venta de armas o incluso al tráfico ilegal de armas a través del Mar Negro. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen que estas teorías tienen fundamento o son simplemente conjeturas? Un punto que encuentro intrigante es el creciente papel de Rusia en los mercados mundiales de alimentos. ¿Qué piensan de la idea de que Rusia esté expandiendo su influencia en este ámbito? ¿Cómo creen que esto podría afectar la geopolítica global? Además, la creciente dependencia de Egipto de Rusia para el suministro de granos plantea preguntas sobre la seguridad del Canal de Suez y su influencia en la economía mundial. ¿Creen que la influencia de Egipto y Rusia podría cambiar el equilibrio de poder en la región? Hablemos también del corredor de transporte propuesto entre India y Europa. ¿Creen que esto realmente debilite la dominación de China en la fabricación y reduzca los costos de producción? ¿O podría ser más complicado de lo que parece a simple vista? En resumen, estamos viendo cambios significativos en el escenario mundial, desde la influencia de Rusia en los mercados de alimentos hasta las implicaciones del corredor de transporte India-Europa. La geopolítica, la economía y los recursos están entrelazados de manera compleja en nuestro mundo actual. ¿Qué piensan sobre todas estas cuestiones? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal y darle like si les ha gustado este análisis. Estoy ansioso por conocer sus opiniones. Hasta la próxima. Recientemente, hemos sido testigos del cierre del G20 Summit, un evento que ha generado mucho debate y especulación sobre el futuro de la geopolítica y la economía global. Mi opinión sobre este tema es que estamos en un momento crucial en el que se están gestando cambios significativos en el orden mundial. Sin embargo, no puedo evitar cuestionar ciertos aspectos de estos desarrollos. En primer lugar, me sorprende la disposición del Occidente a hacer concesiones a Rusia para reanudar el acuerdo de granos. Esto plantea la pregunta, ¿qué hay detrás de este acuerdo y por qué es tan importante para ambas partes? Algunos argumentan que es necesario para evitar la hambruna global, pero otros señalan que Rusia no es el principal proveedor de granos en el mercado mundial. ¿Podría haber motivaciones políticas o estratégicas más profundas en juego aquí? Me encantaría conocer sus opiniones al respecto. Otro punto que me parece intrigante es el crecimiento del papel de Rusia en los mercados globales de alimentos. Esto parece ser el resultado de varios factores, como la anexión de nuevas regiones y las dificultades climáticas en ciertas partes del mundo. ¿Qué creen que significará esto para la dinámica geopolítica global? ¿Puede Rusia usar su influencia en la agricultura como una herramienta de poder en la arena mundial? En relación con esto, el ascenso de Egipto como el mayor importador de granos y su participación en el grupo BRICS, que incluye a Rusia y China, plantea cuestiones importantes sobre la seguridad del Canal de Suez y su influencia en el comercio global. ¿Creen que Egipto, apoyado por Rusia, podría cambiar la ecuación en el control de rutas comerciales críticas? Pasando al tema del corredor de transporte India-Europa, me pregunto si realmente logrará debilitar la dominación de China en la fabricación y reducir los costos de producción. Por un lado, podría ofrecer una alternativa a la ruta del Canal de Suez, pero también plantea desafíos logísticos y económicos. ¿Qué opinan ustedes sobre la viabilidad y el impacto potencial de este proyecto? En resumen, estamos viviendo un momento de cambio en la geopolítica y la economía mundiales.
La influencia de Rusia en los mercados de alimentos, el ascenso de Egipto como un actor importante y los proyectos de transporte como el corredor India-Europa están remodelando el panorama global. Quiero conocer sus perspectivas sobre estos asuntos y cómo creen que estos cambios afectarán a nuestras vidas en el futuro. No duden en compartir sus pensamientos y opiniones. En los medios de comunicación se han presentado diversas interpretaciones sobre los motivos del acuerdo sobre cereales. Una de las versiones más inusuales sugiere que la población mundial se enfrentará a la inanición si no tiene acceso al grano de los vecinos de Rusia. Sin embargo, en la práctica, la cuota de estos suministros en el mercado mundial es bastante limitada, y los intentos occidentales de utilizar este argumento para presionar a Rusia parecen tener poco que ver con la realidad. Otra hipótesis es que las ventas de grano a los vecinos son necesarias para pagar los suministros de armas, pero Occidente ya destina importantes sumas de dinero a sus vecinos, que no son comparables a los ingresos procedentes de la venta de grano. Además, se sugiere que los suministros ilegales de armas se llevan a cabo a través del Mar Negro al amparo de la venta de cereales, aunque podrían organizarse a través de otras rutas, como Polonia o Rumanía. Ciertamente, los vecinos de Rusia no son islas, y existen rutas de entrega alternativas. Otra hipótesis es que Europa necesita grano para frenar la inflación alimentaria y evitar el descontento social debido al precio asequible del producto tras el acuerdo sobre cereales. Sin embargo, este acuerdo también ha provocado dificultades para los agricultores locales de Europa debido a la competencia de los vecinos que vendían su grano a precios más bajos. Por lo tanto, los motivos de Occidente para que Rusia vuelva al acuerdo sobre el grano no parecen claros y pueden entenderse de diferentes maneras, incluyendo la opción de que pueda estar relacionado con los intereses de sus propios agricultores. Un artículo sobre la visita de la delegación africana a Putin presenta una versión más razonable que se ha ganado mi apoyo. Esta versión relaciona la finalización del acuerdo sobre cereales y la incorporación de nuevas regiones a Rusia con el creciente papel de Rusia en el mercado mundial de alimentos. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, las nuevas regiones también producen cereales y se encuentran en una situación en la que no pueden exportar sus productos. En segundo lugar, hay regiones donde la agricultura es difícil debido a las peculiaridades climáticas, como los países de África y Oriente Medio, y se ven obligadas a importar productos alimentarios debido a la limitada capacidad de su propia producción. Antes, los países europeos también participaban activamente en el mercado de los productos cerealeros. Sin embargo, el cambio climático y las frecuentes sequías han reducido las cosechas en Europa, mientras que las sanciones contra Rusia y los problemas con el suministro de fertilizantes han empeorado la situación. Como consecuencia, la influencia geopolítica de Rusia en los países de África y Oriente Medio ha empezado a crecer de forma significativa, ya que Rusia se convirtió en un proveedor clave de alimentos debido a los factores mencionados. Occidente ha intentado frenar este proceso con sanciones, pero esto solo ha servido para convencer a los países africanos de que Rusia desempeña un papel importante en sus vidas. Como resultado de la creciente influencia de Rusia en estas regiones, se han producido una serie de convulsiones políticas en los países africanos que han hecho que Occidente pierda el acceso al uranio, el oro y otros recursos valiosos que ahora tienen que comprarse a precios más altos. Además, Oriente Medio ha dado la espalda a Occidente, y la OPEP ha reducido la producción de petróleo, lo que ha provocado una subida de los precios del crudo. Estos factores restan competitividad a las economías occidentales, que se enfrentan a la amenaza de perder mercados. En vista de ello, Occidente, privado de su antigua ventaja tecnológica, se acerca a Rusia con una propuesta para volver al acuerdo sobre los cereales, ofreciéndole suavizar algunas de las sanciones. Sin embargo, Rusia no ha mostrado hasta ahora ningún interés por esta propuesta. Por lo tanto, los cambios en el mercado mundial de alimentos y recursos afectan al panorama geopolítico del mundo, y el nuevo corredor de transporte de India a Europa está entrando a formar parte de esta dinámica. El corredor de transporte comienza en la India y pasa por varios países de Oriente Próximo para terminar en Europa Occidental. El papel de India en este corredor es fácil de entender. Occidente la ve como un competidor de China y ya está desplazando activamente la producción de China en países con bajos costes laborales como Vietnam. India, con este desplazamiento, busca dos objetivos: debilitar a China y reducir el coste de los productos, ya que los salarios de los trabajadores chinos han aumentado considerablemente en los últimos años, mientras que los de la India se mantienen en niveles más bajos. Sin embargo, surge la pregunta de por qué construir un nuevo corredor de transporte cuando ya existe el Canal de Suez. Aquí volvemos a la cuestión de los cereales y los alimentos.
Egipto es el mayor importador de grano del mundo, y Rusia y sus vecinos eran los principales proveedores de Egipto hasta hace poco. El papel de Rusia en el suministro a Egipto ha aumentado notablemente, y Egipto se ha unido recientemente a los BRICS. Egipto controla el Canal de Suez, y parece que a Occidente le preocupa que esta vía ya no se considere una ruta segura. Rusia tiene una influencia significativa sobre Egipto, que forma parte de los BRICS, que incluyen además de Rusia a China, con quien Occidente mantiene una tensa relación, e Irán. Irán, en teoría, podría bloquear el estrecho de Hormuz desde donde fluye el petróleo de Oriente Medio hacia Occidente. Ha habido precedentes de un bloqueo de este tipo, y los iraníes detienen periódicamente petroleros que transportan petróleo ilegal sirio. Además, Rusia realiza maniobras militares conjuntas con Irán y China en esta región. Sin embargo, la presión y el chantaje no son métodos a los que recurra Rusia. Occidente suele recurrir a estos métodos, pero Rusia prefiere la cooperación. En este caso, Rusia ha ofrecido a Egipto convertirse en un centro de distribución de grano para toda África, con el objetivo de enviar grano ruso a Egipto y distribuirlo después a otros países africanos. Egipto, al igual que con la explotación del Canal de Suez, podría obtener importantes ingresos de este acuerdo. Turquía también ha manifestado su interés en un acuerdo de este tipo, pero quizás demasiado tarde. Así, Egipto, que depende del grano ruso y controla el Canal de Suez, se está convirtiendo en un actor importante en la escena mundial, lo que supone un desafío para Occidente. Occidente ha propuesto un nuevo corredor de transporte para sustituir al Canal de Suez en el mapa anterior. Sin embargo, se prevé que este corredor no sea rentable, ya que requeriría varios transbordos de mercancías de los barcos a los trenes y viceversa, lo que llevaría mucho tiempo y sería costoso. Además, cruzar las fronteras de varios países puede acarrear derechos de aduana, lo que se traduciría en importantes costes de transporte que harían aún menos competitivas a las economías occidentales. Dada la retirada de los baratos recursos energéticos rusos y la privación de recursos de las colonias africanas, también cabe señalar que no hay gasoductos de Rusia a India, donde Occidente planea producir bienes en lugar de China. Los indios pretenden aumentar sus compras de gas natural licuado, GNL, que cuesta una cantidad significativa de dinero. Por consiguiente, a pesar de la mano de obra disponible, la fabricación en India tendrá costes más elevados. Es importante señalar que el mundo ha cambiado desde el anuncio de este corredor de transporte. Rusia ha pasado de una estrategia de eludir las sanciones occidentales a una estrategia ofensiva, mientras que Occidente está en la defensiva estratégica. Las oportunidades que encuentra Occidente son ahora perdedoras en comparación con lo que había antes. Los recursos y la logística son ahora más caros, y Occidente no quiere aumentar su nivel de vida. En consecuencia, Occidente seguirá imprimiendo dinero, pero la cuestión es, ¿quién lo necesitará? Si observamos la lista de participantes en este corredor de transporte, India aún no es un gran productor y tardará mucho tiempo en acercarse a China en términos de rendimiento económico. Por ahora, India es más bien un comprador de materias primas, lo que se desprende del volumen de comercio que mantiene con ella. Occidente necesita materias primas, no rupias indias, y dado el subdesarrollo de la economía india en comparación con China, es difícil encontrar todavía algo que comprarle. Además, los países de Oriente Medio, al ver la incautación de activos rusos, también tienden a evitar tener dólares y euros, sabiendo que pueden ser incautados en cualquier momento. Por lo tanto, India y Arabia Saudí probablemente no venderán muchas mercancías a Occidente a través de este corredor, y Occidente a su vez tendrá poco que ofrecer a estos países debido a sus problemas económicos y al elevado coste de sus mercancías. En resumen, el nuevo corredor de transporte de India a Europa plantea importantes cuestiones geopolíticas y económicas en el contexto de un mundo cambiante.